Yo quiero llamarlos a la reflexión, a todos aquellos que siguen aún, cada vez son menos, a María Machado. Yo los invito a que hagan un giro. Yo les voy a invitar a que hagan un giro de 360 grados, pero con la visión abierta. Y si cuando regresas al grado cero, al grado donde iniciaste tu reevaluación, sigues apoyando a María Machado, lo hagas a conciencia de que estás siguiendo una persona que está entredicha y bajo unas fuertes sospechas e indicios de estar vinculado con grupos terroristas, con grupos desestabilizadores, con grupos de narco, y que es parte de un sistema profascista y pro-neonazi. Puedo pasar una hora aquí enumerándoles las cantidades de casos donde está involucrada de manera directa. Puedo pasar otra hora más mostrándole casos donde personas cercanas a ella, grupos allegados a ella o personas a las cuales ella apoya están involucrados en una cantidad de situaciones que son totalmente irregulares y delictivas. Y si yo, después de explicártelas todas, que ya las he explicado muchas veces, tú sigues apostando por María Machado, quítate la mascareta y di: yo estoy con una autoritaria fascista de extrema derecha con vínculos y con una visión neonazi, y que no nos interesa cuál es el procedimiento que utilice para cambiar un grupo que según los argumentos que el grupo que anteriormente he mencionado tiene, o sea, ellos argumentan una cantidad de elementos para cambiar el chavismo, madurismo, comunista, pero que son exactamente iguales que los que maneja el grupo de extrema derecha machadista. Entonces, libérate. Yo no estoy buscando democracia, yo no estoy buscando cambios constitucionales, yo quiero una forma de fuerza que sustituya un gobierno que yo considero que tiene muchísimas carencias y muchísimos elementos negativos, inclusive delictivos, por otro que es exactamente igual, pero como es de derecha, me gusta, me sirve, o de extrema derecha, me sirve y además me ayuda a satisfacer mi ego y curar mis resentimientos, dilo abiertamente y ya. María Machado apoya abiertamente a Noboa en Ecuador, a pesar de que todos sabemos que empresas de los Noboa, de su familia, están vinculadas a situaciones tan irregulares como el narcotráfico. En esta semana, la DEA ha mostrado un expediente donde el Noboa Trading, una importante empresa de los Noboa, está siendo investigada por lavado y narcotráfico. Álvaro Uribe tiene expedientes que han sido publicados desde el 2016, donde hay pruebas bastante importantes que lo ligan y que ligan sus campañas a financiamientos por el narcotráfico. Esos expedientes fueron develados por organismos de seguridad de los Estados Unidos de Norteamérica y publicados por The New York Times. Debemos recordar entonces que Duque es pupilo de Uribe y es heredero político de su partido político. Y también está bajo observación en el país vecino. El apoyo irrestricto que tiene Uribe a María Machado es público, notorio y comunicacional. Y la pregunta es, señora Machado, si este señor está en curso bajo unas investigaciones tan delicadas, ¿por qué usted lo apoya? El gobierno de Venezuela, además de develar muchas informaciones que vinculan a estos dos, a Uribe con Machado y por consecuencia inmediata con Duque, también debemos recordar que las relaciones de Leopoldo López con Uribe son bastante estrechas y que en víspera de la toma de posesión de Nicolás Maduro el pasado 10 de enero del 2025, Álvaro Uribe llamó en la frontera con Venezuela, en Cúcuta, a que hubiese una intervención militar, acción que apoyó públicamente el señor Leopoldo López, aunque después
Él trató de retractarse, pero resultó un agua derramada muy difícil de recoger. También debemos recordar que el gobierno de Venezuela ha manifestado que cuando el señor Leopoldo López va a Colombia, se hospeda en una de las haciendas del señor Álvaro Uribe. No resulta absurdo un análisis que yo he realizado varias veces, y es que sorprendió la salida de Álvaro Uribe en Cúcuta para tratar de recoger los vidrios producto del fracaso de María Machado en su intento de soliviantar el orden público, de hacer un alzamiento popular el 9 de enero, en donde apenas logró reunir 1.500 personas en un municipio elitesco totalmente opositor y de clase media alta. Pues ante ese fracaso, Uribe trató de utilizar el plan B, y era buscar un apoyo internacional para evitar la toma de posesión de Maduro el 10 de enero. Lo que recibió Uribe en Cúcuta fue el rechazo del pueblo cucuteño, que ya está harto de estas manipulaciones y de los golpes económicos que ha recibido por estas políticas de un grupo elitesco, cuando Cúcuta y San Antonio, Ureña y todos nuestros pueblos fronterizos viven de la relación común que hay. No solamente viven desde el punto de vista económico, sino que nosotros tenemos ahí familias conjuntas, empresas conjuntas, educación conjunta, etc. No olvidemos que Uribe no logró recolectar más de 100 personas, la mitad eran sus propias escoltas, y terminó literalmente siendo sacado del sitio a huevazos. Pero es que el origen de todos estos grupos políticos, Voluntad Popular, 20 Venezuela, que ni siquiera es un partido político, porque María Machado jamás logró recoger las firmas para poderlo inscribir en el CNE, son también orígenes oscuros y vinculados posteriormente a instituciones extranjeras de dudosa reputación. No debemos olvidar tampoco que está totalmente en evidencia, es público, notorio y comunicacional, las investigaciones que se están haciendo como consecuencia del cierre de la USAID, donde se hablan de miles de millones, hablan de 20, 30, 50 mil millones de dólares, y no lo hablamos nosotros aquí en Venezuela, lo hablan ellos allá en Estados Unidos, entregados a diferentes personas o instituciones relacionadas con todo lo que es Juan Guaidó, Leopoldo López y María Machado, y del cual sospechan allá en Estados Unidos que el 98% de ese dinero fue desviado a otros usos que no eran para los cuales fueron entregados. Es decir, que estos dirigentes, María Machado, Leopoldo López, Lilian Tintori, Smolansky, Juan Guaidó, etcétera, 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 están inmersos en investigaciones por desfalco, por estafa, al Estado de los Estados Unidos y, por supuesto, a todos los contribuyentes de ese país, incluyendo los venezolanos, legales o ilegales, que les toca pagar impuestos de una u otra forma. Es decir, todos los venezolanos que están en Estados Unidos también han sido sujetos de estas estafas. Por cierto, que María Machado nunca se ha deslindado de la estafa del señor Eric Prince, público y notorio también. La señora María Machado es una de las promotoras y aplaudió las deportaciones ilegales de venezolanos desde los Estados Unidos hacia fuera de sus fronteras, pero especialmente la frontera de los Estados Unidos, pero especialmente los secuestros de venezolanos a El Salvador, aplaudiendo a Bukele y a Trump y considerándolo una decisión poderosa. David García, un opositor carta cabal, hoy en día incluso candidato por la oposición, por Primero Justicia, a la gobernación del estado Miranda, renunció en su momento a manejar el comando de campaña de María Machado en Miranda y por ende de Edmundo González Urrutia por las enormes irregularidades que estaba viendo, entre ellos el uso que se le iba a dar a los comanditos. Los comanditos están vinculados, de acuerdo a las investigaciones que tiene el gobierno, a el intento de subvertir el orden público en el 28 y después del 28 de julio del 2024, en donde se dieron desvividas una cantidad importante de personas, todas ellas chavistas o militares en servicio. De tal manera que cuando se habla de María Machado se oye vínculos con la
corrupción, con el narco, con el terro, con grupos paramilitares externos, con grupos de financiamiento económico extranjeros y que propician el intervencionismo en nuestro país, con grupos de sublevación, en fin, pues es decir, nada distinto a lo que se le señala al chavismo. Entonces, por otro lado, ellos no muestran ningún tipo de evidencia de tener alguna capacidad de gestión. Han tenido alcaldías y gobernaciones, por ejemplo, el partido de Manuel Rosales, al gobernador del estado Zulia, apoyó esta plataforma. Y las quejas en el estado Zulia son bastante importantes. Fallas en los servicios, fallas en los hospitales, una falla en la seguridad, de tal manera que no pareciera nada fácil evaluar de manera positiva la gestión de este gobernador. Ese es un gobernador del grupo de María Machado. Leopoldo López, que de ese mismo grupo, fue alcalde de la alcaldía más rica del país, una de las más ricas de Latinoamérica, y su gestión fue una porquería, más aún cuando vemos, por ejemplo, la gestión de Duque, que es un opositor que no es machadista, y resulta que ha sido una gestión extraordinaria en momentos donde menos recursos tienes comparado con los que manejó Leopoldo López, o el sucesor de Leopoldo López, que nadie se acuerda su nombre, y que lo sacó Leopoldo López, como sacaron a Edmundo González Urrutia de una caja de haces, de tal manera que hay suficientes elementos como para decir, espérate un momentico, quítate tú para ponerme yo para ir a peor, pero sobre todo los importantes vínculos que existen, que están bajo procesos de investigación, no solamente en Venezuela, en Estados Unidos, en Colombia y en otros países, Ecuador, donde son innegables que son producto de una relación incestuosa, tormentosa e irregular. Y la pregunta que uno debe hacerse siempre es la siguiente: ¿de dónde viven todos estos fulanos en el exterior? Por cierto, no hemos hablado de la estafa a Venezuela, Citgo, monómeros, etcétera, etcétera, etcétera. Pero todavía, a pesar de que sigue uno pensando de dónde sacan tanto dinero para vivir en el exterior, de dónde sacan tanto dinero para financiar todo lo que hacen, menos una campaña decente. Lo único que no hicieron fue financiarle una campaña decente a Edmundo González Urrutia, ni un jingle tiene. Y en vez de andar en una avioneta privada como andaba Capriles, andaba en aviones de Conviasa. O sea que hasta el viejito le negaron, tuvo que irse corriendo, huyendo en una avioneta que le mandó la embajada de España, el país de España, porque ni siquiera de aquí le garantizaron irse. Esa es la realidad de este grupo. Así que yo los llamo a reflexión, y si siguen apoyándolo después de haber escuchado todo esto y de ver los contenidos que yo tengo donde muestro pruebas al respecto, pruebas de los vínculos irregulares que tiene este grupo, bueno, quítate la careta y di que tú quieres tu dictadura de derecha, que tú quieres tu mala gestión de derecha, que tú quieres tus narcos de derecha, pues, que tú quieres tener tu narcoposición, y listo, que ya no sería narcoposición, sino sería un narco de derecha, un gobierno de derecha vinculado al narco. Les dejo un video bien interesante de una de estas tantas líneas de investigación que hay de todo este irregular, de toda esta gente irregular. Hola, mira, Voluntad Popular es un partido político, o bueno, una secta, una organización criminal. Y yo me atrevo a decir que la única banda, el único tren que ha exportado este país al mundo es Voluntad Popular, ya que nos han vendido esos relatos del tren de Aragua, cuando el verdadero tren es el tren de ellos. Pero para ilustrarte mejor, es el partido político que fundó el dirigente opositor Leopoldo López. ¿Saben? Leopoldo es el mismo que su mamá decía en las entrevistas que él de chiquito, él jugaba a que él era presidente de la República, porque tanto él como Enrique Capriles, que nacieron en estas familias de los Amos del Valle, pensaban que tenían un destino manifiesto en la historia de este país y que ellos iban a ser presidentes.
Y es que Leopoldo López y Enrique Capriles ambos iniciaron militando en el mismo partido llamado Primero Justicia, que nació mediante una desviación de fondos bajo la administración de la mamá de Leopoldo López en Petróleos de Venezuela. Así es que nace el partido que le dio vida a estas personas. Empieza en 1998 producto de un chequecito de 60 millones de bolívares salido de Petróleos de Venezuela y de una donación conveniente de un poco más de $100.000 de la Inter-American Foundation. Posteriormente, Leopoldo funda Voluntad Popular y con Voluntad Popular protagoniza, alienta los hechos violentos que se definieron como la salida en Venezuela, la cual dejó un saldo de muertos y de daños en las calles de Venezuela, llamando a desconocer a los poderes de la República. Posteriormente, a través de López, Voluntad Popular, yo en mis videos menciono mucho la Fundación Futuro Presente. Y es que uno de estos jóvenes de esa generación, llamado John Goycochea, recibe un premio en Estados Unidos llamado el premio Milton Friedman. Y con el dinero de este premio, dice él que con el dinero de ese premio Milton Friedman, él crea una ONG llamada Futuro Presente, que en Futuro Presente es donde coincide la misma asesora de la que ya hemos hablado en El Salvador, Sarah Hannah George. Ella fue directora ejecutiva de Futuro Presente. Y allí coinciden todos estos actores que yo he venido mencionando en mis videos. ¿Por qué es tan importante lo de Futuro Presente, Leopoldo López y los vínculos con Voluntad Popular? Porque es Futuro Presente la encargada de los pagos a los mercenarios de la Operación Gedeón, que la Operación Gedeón fue un intento de golpe de Estado y de magnicidio contra el presidente Nicolás Maduro. Todos estos muchachos coinciden en distintas generaciones o distintos años en Futuro Presente, porque Futuro Presente en conjunto con ELIESA generó el programa Lidera, que era un programa de formación de jóvenes líderes, en la cual captaron a muchos jóvenes, la mayoría militantes del partido Voluntad Popular, y estas personas que casualmente coincidieron en Lidera, hoy en día están todos radicados en El Salvador. Esto para responder tu pregunta y ponerte en contexto acerca de Voluntad Popular y por qué lo nombro tanto en los videos de El Salvador. Y fíjate que este grupo de muchachos, el caso de Lester Toledo, por poner un ejemplo, que fue dirigente nacional de la Dirección Nacional de Voluntad Popular y muy activo en Voluntad Popular en el estado Zulia, este chico, Lester Toledo, al igual que Carlos Vecchio, están acusados del tema del manejo de fondos de la USAID. Porque es que precisamente, como ya lo expliqué incluso en otros videos, la USAID ha sido experta en dar este estilo de golpes blandos en los distintos países de América Latina y el Caribe. No olvidemos que María Machado ha hecho declaraciones públicas como solicitando apoyo a empresas privadas internacionales para que le ayuden a sacar a Nicolás Maduro del gobierno que ella le da a cambio recursos venezolanos. Tampoco podemos olvidar que ella ha solicitado a fuerzas extranjeras la invasión de nuestro país. Incluso le ha enviado cartas a personalidades tan entredichas como Benjamín Netanyahu. Y solicitó a un grupo que se creó hace unos años atrás, el Grupo de Lima, que hicieran también una intervención en Venezuela. Recordemos que uno de los miembros del Grupo de Lima era para ese entonces Argentina, cuando presidía el empresario de extrema derecha Mauricio Macri, de los cuales de su gobierno se develó que estaba haciendo planes de invasión a Venezuela. Una cosa incluso poco risible, tomando en consideración que tienen las Fuerzas Armadas en el piso, pero más particularmente la Fuerza Aérea. Por cierto, tanto Argentina como la Argentina actual de Milei como la Ecuador de Noboa le han entregado espacios importantes a Estados Unidos para que pongan bases en su territorio, lo que es un acto de traición a la patria y de traición a los vecinos de la región. Por último, público notorio y comunicacional, la señora María Machado ha solicitado, además de la intervención de Venezuela, la imposición de más sanciones, la consideración de que Venezuela completa es el Tren de Aragua y que todos los venezolanos que están en ese país son un riesgo y un peligro sumamente
es grande para los Estados Unidos de Norteamérica, lo que ha originado una persecución en contra de los venezolanos en ese país y un secuestro de un grupo importante. Unos están siendo expulsados y traídos a Venezuela, otros llevados a la isla de Cuba, en Guantánamo, lo que es el territorio americano en Cuba, la base de Guantánamo, y los otros a una cárcel infrahumana como lo es la de El Salvador. Por cierto, muchas veces estos grupos en sus momentos de delirio hablaban de los malos niveles de las cárceles en Venezuela, ¿no? Pero aplaude que lleven a venezolanos a esa cárcel infrahumana que hay en El Salvador. Esto ha llevado a divisiones de familias, incluso hoy vimos el caso de unos niños que están en unos hogares sustitutos porque sus padres están en manos de las autoridades estadounidenses. Un venezolano, el padre, ha sido deportado o ha sido recluido, ha sido secuestrado y llevado a El Salvador, mientras que la madre está esperando su destino, la cual lleva más de 11 meses detenida, presa, secuestrada por los Estados Unidos. Así que sé claro, sé honesto y transparente. Te gusta tu dictadura, pero quieres que sea una dictadura de derecha para librar tus resentimientos de que existe una dictadura de izquierda, ¿no? También debes estar consciente que los grupos de derecha no ofrecen ningún beneficio social. La gente está en los gobiernos de derecha cada vez peor. La Argentina es un ejemplo. Y pues solamente hay recursos para mantenerse ellos en el exterior, hacer todas sus jugadas sucias y mantener a un grupo de desadaptados pagados por influencers, pagados con recursos de todo esto que he nombrado anteriormente, hasta con cifras de $10,000 mensuales, para que ustedes tengan una idea de lo que estamos hablando.